La formación docente es un proceso permanente y continuo, que abarca no solo las experiencias escolares, sino también la trayectoria de la vida de los sujetos que en ella participan. En esta trayectoria, el origen de la profesión docente tiene un interés fundamental a la hora de proveer aportes para la configuración de un perfil docente. Y en este proceso supone un tiempo y un espacio de construcción personal y colectiva, en donde se van configurando modos de pensar, de sentir y de... La docencia como profesión significa formación superior, dedicación, autonomía, nivel de competencia, conocimiento exclusivo. Además de eso, la profesión, más que una cualificación y competencia, es un problema de poder. Autonomía frente a la sociedad, al poder político, a la comunidad y a los empleadores. Se explica que la labor de la enseñanza, mejor conocida como trabajo docente, surgió en Europa y tiene una génesis clerical. Según Spencer y Durkheim, quienes exponen que las profesiones nacen de ciertas funciones sagradas, que en principio fueron asumidas por los sacerdotes y que van sufriendo una diferenciación progresiva y una creciente complejidad. Antes del siglo XVI, ser profesional era hacerse religioso, comprometerse con una orden monacal, sometiéndose a efectuar votos. Ser profesional, cuando se empezó a utilizar el término, significaba hacer hecho un voto explícito o implícito de guardar ciertas normas en comunidad con otras personas. Después del siglo XVI, el concepto profesión pierde su significado esencialmente religioso, pero conservó resquicios de su origen y se mantuvo la idea de vocación, de servicio y renuncia a cuestiones materiales. La profesión es la vocación al trabajo en el mundo. El profesor, educador y el maestro. Normalmente se toma como sinónimos, pero los profesores, educadores y maestros tienen grandes diferencias entre ellos. Un profesor es una persona que da un curso, es decir, cumple con su responsabilidad primaria de impartir y de generar conocimiento para ciertas notas para poner en el registro de una cierta institución educativa. Un educador da un paso más allá y se preocupa por la formación personal de sus estudiantes. El maestro es un educador graduado con honores. No solo tiene el respeto, cariño y confianza de sus estudiantes. Un maestro siempre deja una marca en cada salón de clase que pisa y en cada alma que toca. Tiene lo que necesita: amor por la gente, amor por su trabajo y respeto por el curso que debe impartir. Según Kerchsteiner, existen 4 tipos de docentes. Educador anunciado es aquel que paraliza a sus estudiantes, es decir, no deja que sus estudiantes desarrollen ciertas capacidades como la creatividad y la responsabilidad. Educador indolente es aquel que deja suma libertad a sus estudiantes, más por falta de atención que por principios. Educador empoderado es aquel que sabe distribuir la libertad y la coerción sin alejarse de las reglas pedagógicas tradicionales. Educador nato es aquel docente que tiene sentido pedagógico. Además, tiene una estructura práctica y de mucha fuerza de voluntad. Suele ser claro y preciso en sus apreciaciones. Tipos de maestros según Kasselman. Maestro logótropo y maestro paidótropo. Maestro logótropo es aquel que se envuelca hacia los valores culturales. Los valores culturales pueden ser las creencias, lenguas, costumbres, tradiciones y relaciones en la sociedad.
También estos maestros se preocupan en entusiasmar a los educandos con esos mismos valores. Este tipo puede inclinar a la filosofía o a la ciencia, pero se preocupa pedagógicamente mayor es instruir al estudiante. El maestro paidótropo es aquel que se inclina hacia sus alumnos. Se interesa por la instrucción, pero más por la formación de su discípulo o su alumno. Ejemplo del maestro paidótropo. Dice: señores estudiantes, vamos a hacer el trabajo paso a paso. Tengo que formarles bien a ustedes para que sean personas provechosas. Este es uno de los ejemplos que dicen los maestros paidótropos. Según Adelaide Lisboa de Oliveira, existen 10 tipos de docente. Brillante. Se preocupa más por el efecto que causa en sus estudiantes que el progreso de los mismos. Escrupuloso. Se interesa por el apego al reglamento y a la disciplina de la escuela. Mero profesional. Da clases para ganarse la vida y nada más. Eufórico. Celebra de manera efusiva el progreso de sus estudiantes. Displicente. Está siempre atrasado con las obligaciones escolares. Depresivo. Es aquel que toma mayor importancia a los aspectos negativos de sus estudiantes. Poeta. Ve todo a través del prisma de la fantasía. Desconfiado. En todas las manifestaciones de sus estudiantes ve actos en contra de su dignidad y persona. Absorbente. Llega a ser atrayente, expansivo y busca suscitar la admiración de sus estudiantes. Sugestivo. Es bastante productivo, infunde ideas y se alegra con las buenas acciones de sus estudiantes. El sistema educativo. El sistema educativo ecuatoriano se rige por los principios de unidad, continuidad, secuencia, flexibilidad y permanencia, en la perspectiva de una orientación democrática, humanística, investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del país. Además, tiene un sentido moral, histórico y social, inspirado en la nacionalidad, paz, justicia social y defensa de los derechos humanos. El sistema educativo del Ministerio comprende dos subsistemas: el escolarizado y el no escolarizado. El subsistema escolarizado comprende la educación que se imparte en los establecimientos determinados en la ley y en los reglamentos generales y especiales. Abarca la educación hispana e indígena, la educación compensatoria y la educación especial. La educación regular se desarrolla en un proceso continuo a través de los siguientes niveles: preprimario, primario y medio. El medio integrado por los ciclos básico, diversificado y de especialización, y superior regido por las leyes especiales sobre la materia. La educación no escolarizada favorece a la realización de estudios fuera de las instituciones educativas, sin el requisito previo de un determinado currículo académico. Ofrece al hombre la oportunidad de formación y desarrollo en cualquier época de su vida. Objetivos de los niveles de la educación nacional: promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las potencialidades y valores del hombre ecuatoriano, desarrollar una mentalidad crítica, reflexiva y creadora, formar la conciencia de libertad, solidaridad, responsabilidad y participación dentro del sistema democrático, sustentando el reconocimiento de los derechos humanos, desarrollar las aptitudes artísticas, la imagen creadora y la valoración de las manifestaciones estéticas, ofrecer una formulación científica, humanística, técnica, artística y práctica, impulsando la creatividad y la adopción de tecnologías apropiadas al desarrollo del país. Procurar el desarrollo de las aptitudes y actitudes de los niños en todas sus manifestaciones. Consolidar los conocimientos generales, básicos, que permiten al estudiante integrarse y desenvolverse en la vida familiar y social, e interpretar críticamente la problemática nacional, continental y mundial. El maestro ideal
En primer lugar, debemos conocer que existen diferentes tipos de maestros. Están los exigentes, los superiores, los tecnológicos, los innovadores, entre muchos más. Ahora bien, ¿cuál es el mejor de todos? ¿Existen maestros buenos y otros malos? ¿Existe alguno perfecto? En realidad no. No hay ninguno que sea perfecto, bueno o malo por definición. Si tuviera que definir al maestro ideal, lo definiría como un maestro adaptativo, ya que tiene la capacidad de adaptarse a las circunstancias de sus estudiantes y a los recursos de los que dispone. Por ejemplo, cuando el maestro entra a dar clases, unos están presentes y otros no. O quizás se ha caído el internet, o tal vez quiere realizar un trabajo en grupo y le hacen falta 7 estudiantes. El maestro sabrá adaptarse a las circunstancias y continuar. Formación del docente en América Latina. Una perspectiva política y pedagógica. La formación del docente en América Latina se caracteriza por las políticas educativas neoliberales que afectan al sistema educativo. Es necesario entender las políticas de privatización de la educación pública y la reducción de la responsabilidad del Estado como garante del derecho a la educación. En los últimos años se ha producido un fenómeno por la formación del docente en el ámbito educativo. La formación del docente ha estado en los últimos tiempos en el ojo de la tormenta del debate, debido a las reformas que han afectado al sistema educativo y principalmente al grado de heterogeneidad y segmentación que se presenta a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Uno de los principales ámbitos en donde se ha de considerar especialmente la formación del docente es en Latinoamérica, en la Oficina Regional de la UNESCO, que se presenta como una estrategia prioritaria para mejorar la calidad de educación y como un eje esencial para el mejoramiento del sistema educativo. Educación crítica. Esta dio comienzo debido a los grandes conflictos sociales, económicos y políticos de la sociedad. Esta corriente es desarrollada en todo el mundo, en especial en Europa y Norteamérica. Se denomina así ya que obedece a varios enfoques teóricos sobre procesos sociales, culturales, políticos, educativos de la escuela, el hombre y la sociedad, originados en las teorías críticas lideradas por Habermas y en la escuela del Frankfurt. La educación naturalista tiene como agente base el naturalismo. Este asegura que la naturaleza constituye el conjunto de la realidad y puede ser comprendido únicamente a través de la investigación científica. Este movimiento niega la existencia de lo supranatural y le resta importancia a la metafísica, afirmando que todo este fenómeno se puede explicar con base en la causa y en el efecto, como la química y la física. La educación naturalista aspira a formar a los individuos en función del bienestar de los demás, haciendo que la formación humana pase a ser una necesidad social. Gracias a este modelo se empieza a pensar en la creación de instituciones formativas para el pueblo en educación infantil y en la aplicación de métodos eficientes. Rousseau sostenía que la transformación interna del hombre mediante la educación y el desarrollo de ideas pedagógicas erradicarían las deficiencias sociales. La educación naturalista tiene como objetivo el desarrollo personal del alumno y un mayor desenvolvimiento en las áreas del conocimiento, procurando la aproximación a la perfección por parte de uno mismo. Rousseau postuló algunos principios bajo la teoría de la educación naturalista. Estos principios fueron la creación en la naturaleza con el objetivo de que el naturalismo
fuese aplicado a la educación. La importancia de orientar a los alumnos en las capacidades crecientes, dándole más importancia a este aspecto que al programa de estudios previamente establecido. Afirma que la educación se entiende como una creación libre que el espíritu humano considera propia, aproximándose al idealismo. Educación estructuralista. Es un movimiento humanístico basado en estilos de pensamientos de varios autores, con raíz de la lingüística de Ferdinand Saussure. Es una de las corrientes más importantes para obtener instrumentos de análisis. Su principal objetivo es la lengua. Analiza y estudia cada unidad de la lengua para encontrar las relaciones de las estructuras lingüísticas. ¿Qué es la psicología y su origen? ¿Qué es la psicología? La psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, percepciones y el comportamiento del ser humano. El origen y el nacimiento de la psicología. La psicología es un campo de conocimiento. Ha sufrido muchas transformaciones durante la historia del pensamiento humano. La palabra aparece en el siglo XVIII. La introduce un filósofo alemán llamado Goethe en 1679 a 1754 para designar la ciencia del alma. Su nacimiento de la psicología es en 1879, el año en que Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, en Alemania. La palabra psicología se divide en psico, que es alma o actividad mental, logía, que es tratado o estudio. Por eso, la psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales, incluyendo los procesos cognitivos internos de los individuos, así como los procesos sociocognitivos que se producen en el entorno social, lo cual cultural involucra la cultura. En el pasado de la psicología tiene su origen ligado de la filosofía. Durante este periodo, la psicología tiene dos características esenciales. Es subjetiva porque se utiliza el método introspección o autoobservación. Es concerniente solo al hombre, ya que el alma es patrocinio del hombre. Campos de la psicología. Psicología infantil. Se interesa en los patrones del desarrollo, como las variaciones culturales e individuales. Psicología del desarrollo. Estudia el crecimiento humano, mental y físico de un periodo, desde la niñez hasta la vejez. Psicología evolutiva. Se enfoca en el aprendizaje, la memoria, la sensación, la percepción, la motivación y la emoción. Psicología del adolescente. Se especializa en los años que comprende esta etapa. Psicología de la adultez y la vejez. Se enfoca en las diferentes maneras en las que los individuos se ajustan a las relaciones de la madurez, jubilación y la muerte. Psicología clínica y consejería. Se enfoca en los diagnósticos, causas y tratamientos, y en los problemas que una persona enfrenta al momento de tomar una decisión importante. Psicología social. Estudia la forma en que la gente influye entre sí. Psicología organizacional e industrial. Se enfoca en la selección y capacitación del personal, mejoramiento de la productividad, condición de trabajo e impacto de las computadoras. Neurociencia y psicología fisiológica. Investigan las bases biológicas de la conducta, los pensamientos y las emociones humanas. Campos de aplicación de la psicología. La psicología puede ser aplicada a estos campos o ámbitos, especializándose según los temas predominantes en cada uno de ellos. A continuación les voy a dar a conocer los campos de la psicología más importantes. La psicología clínica infantil, aplicada generalmente en tres grandes campos:
Estos tres grandes campos son la clínica, la educación y en lo jurídico unido con el Estado, incluyendo en esto lo social, institucional y político. La psicología organizacional. Se trata de crear contextos que generen compromiso y ganas de trabajar, diseñar modelos de organización. La psicología ambiental surge de la arquitectura a partir del desarrollo del análisis de diseños ambientales. La psicología comunitaria se preocupa por el bienestar de la comunidad, donde el profesional no se puede definir como un experto o dueño del conocimiento, sino también para efectuar el cambio eficaz. La psicología de la salud. Esta psicología se preocupa principalmente por el tratamiento de las enfermedades y por el mantenimiento bueno de la salud. La psicología del deporte. La psicología del deporte está asociada con la participación y el rendimiento en el deporte, el ejercicio y otros tipos de actividad física. La psicología forense. La psicología forense principalmente se ocupa en el área específica donde el fenómeno humano está involucrado en un proceso judicial. La psicología educacional estudia los procesos de cambio en el comportamiento de las personas, provocadas o incluidos como resultado de su participación en actividades académicas. La psicología como ciencia. Al ser la psicología la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales, está íntimamente ligada a las problemáticas mentales y sociales que se puedan presentar en los seres humanos. Se sabe que la psicología se sirve del conocimiento de las ciencias naturales, tales como la genética, la biología evolutiva, la etiología o las neurociencias. A su vez, también se ayuda de la sociología, la historia o la antropología biológica, conocimientos que ayudan a sustentar sus teorías. Todo esto nos hace ver a la psicología como una ciencia mixta, en parte una ciencia natural y en parte una ciencia social. Las corrientes de la psicología más relevantes. La psicología como disciplina separada de la filosofía aparece durante la segunda mitad del siglo XIX. El estructuralismo. Esta corriente aparecida entre 1890 incluye a los miembros de la tradición de investigación. Se trata de una perspectiva reduccionista, ya que pretende investigar desde los elementos más básicos para entender a los complejos, y mecanistas, ya que se basa en la idea de que el sistema tan complejo como el que compone nuestra mente puede ser reducido a partes aisladas como si fuese un motor. Funcionalismo. Una de las principales corrientes de la psicología de las aparecidas a principios del siglo XX. El funcionalismo nació en la primera década del siglo XX. En vez de centrarse en un estudio de los componentes de la mente, tenía como objetivo entender los procesos mentales. No se centraba en las piezas, sino en el funcionamiento, es decir, los procesos mentales psicológicos que llevan a cabo de nuestra cabeza. Psicoanálisis y psicodinámica. Las corrientes psicodinámicas se basan en la idea de que el comportamiento humano, tanto en sus movimientos, pensamientos y emociones, es el producto de una lucha de fuerza opuesta que trata de imponerse a la otra. Conductismo. El conductismo se consolidó poco después del psicoanálisis y apareció siendo una corriente de la psicología que se oponía a Freud y a sus seguidores, pero también a muchos otros investigadores con tendencias hacia el mentalismo. Gestalt. Esta corriente, que no debe ser confundida con la terapia Gestalt, nació en Alemania para estudiar procesos psicológicos relacionados con la percepción y el modo en el que se llega a soluciones ante problemas nuevos. Humanismo. Técnicamente, la psicología humanista no se caracteriza por proponer herramientas de investigación o de intervención determinadas. Se fundamentan en presuposiciones científicas diferenciadas. Cognitivismo.
El cognitivismo se considera como corriente de la psicología a finales de los años 60. Supuso una vuelta al estudio de los procesos mentales que no era demasiado tenidos en cuenta por los conductistas, y esto hizo que apareciese una nueva preocupación por las creencias, las emociones, la toma de decisiones. Sin embargo, en la metodología, esta nueva corriente se vio muy influida por el conductivismo. Utilizó muchas de sus herramientas de intervención y de investigación. El enneagrama de la personalidad es una herramienta con muchos siglos de antigüedad. Su origen es confuso, aparece antes de la psicología. Esta teoría afirma que existen 9 tipos de personalidades, muestra la manera de relacionarnos con los demás, nuestros defectos, fortalezas y tendencias inconscientes. El enneagrama de la personalidad es una teoría muy útil y poderosa para conocernos mejor, conocer nuestros miedos más profundos y saber en qué se centra nuestro ego. Puede arrojar un poco de luz y explicar aquellas conductas o decisiones que tomamos que ni siquiera nosotros podemos entender. Los 9 eneatipos. Voy a describir brevemente los 9 tipos de personalidad de los eneatipos. Los eneatipos están divididos en 3 grupos. Tenemos a los emocionales, tipo 2, 3 y 4. Los mentales, tipo 5, 6 y 7. Los viscerales o instintivos, tipo 8, 9 y 1. Es posible que nos sintamos identificados con más de uno de estos tipos de personalidad. Es normal, puesto que el carácter está influenciado por diferentes factores. Sin embargo, para saber qué tipo de personalidad tenemos, es necesario conocer cada uno de ellos, que están estructurados de la siguiente manera. En primer lugar tenemos al perfeccionista, al ayudador, al triunfador, al melancólico, al investigador, al leal, al entusiasta, al líder y por último tenemos al pacificador. Gracias. El enneagrama de Gestalt nos enseña que existen 3 tendencias básicas en el carácter emocional, mental e instintivo. Se conforma un triángulo central en el que surgen la unión con línea de los eneatipos 9, con el 6 y con el 3. La personalidad se fija principalmente en uno de estos centros, y lo que más desarrollamos es lo que más nos puede bloquear y cegar. En la terapia de Gestalt se explora aquello que no habitamos, para así poder salir de nuestra tendencia automática y desarrollar distintos cambios de acción, de ser y de estar en el mundo. Este triángulo nos subdivide en caracteres mentales, emocionales e instintivos. Cada tríada está conformada a su vez por 3 eneatipos. Los eneatipos 8, 9 y 1 constituyen a la tríada visceral. Los eneatipos 2, 3 y 4 forman la tríada del sentimiento. Y los eneatipos 5, 6 y 7 conforman la tríada mental. Esta subdivisión de tipos es fundamental en 3 formas de vivir y de experimentar la vida. Son 3 componentes básicos de la psicología humana: lo instintivo, lo emocional y lo mental. Tipos de personalidades mentales. Las personalidades mentales son aquellas que se centran en encontrar la seguridad y analizar con precisión las situaciones y personas que los rodean para poder sentirse seguros. Tipo 5. El investigador. Son personas analíticas, observadoras, perceptivas. Tienen dificultad para conectarse con emociones y más si son ajenas.
Son personas que salen del aislamiento personal y comparten sus pensamientos y emociones con los demás. Tipo 6. El leal. Lo primordial para estas clases de personas son la sinceridad y la fidelidad. Suelen ser ansiosos y desconfiados. Tienen miedo a lo desconocido, ya que creen que los pueden causar un daño emocional. Su principio es encontrar el valor dentro de ellos mismos y aprender a confiar en sus aptitudes. Tipo 7. El entusiasta. Son personas activas, vivaces y distraídas. Están llenos de energía y ansias de libertad. Se escapan de la rutina, haciendo 1000 planes para distraerse. Buscan nuevas experiencias, evitan conectarse con el dolor, tienen madurez emocional y se conectan con la realidad. Tipos viscerales o intensivos. Entre los tipos de personalidad del enneagrama nos encontramos con la atraída visceral o intensiva. Este grupo de personalidades tiene una profunda fijación en la necesidad de autonomía. A continuación veremos el tipo 8. Trata acerca del territorial o líder. Son aquellas personas que se caracterizan por un fuerte control sobre su entorno y querer encontrar todas sus debilidades. Tipo 9. El pacificador. Las personas de este genotipo son individuos tranquilos, mediadores, con tendencia a evitar conflictos. Tipo 1. El perfeccionista. Se caracterizan por un ego muy centrado a la disciplina. Busca señalar todo lo que ve y es incapaz de dejar un detalle sin terminarlo o arreglar. Trastorno de personalidad. Es un tipo de trastorno mental en el cual tiene un patrón de pensamiento, desempeño y comportamiento marcado y poco saludable. Las personas que padecen de trastorno de personalidad tienen una forma de percibir y entender la realidad que se desvía notable de las expectativas sociales y culturales. Esta percepción de la realidad hace que estas personas tiendan a responder a las demandas externas de una forma disfuncional, experimentando en muchas ocasiones malestares, sufrimientos. La clasificación de los trastornos de la personalidad se divide en 3 grupos: grupo A, grupo B y grupo C. En el grupo A tenemos los raros o los excéntricos, como podemos observar en la imagen del señor que tiene con él algunos muñecos. Me parece que no todas las personas suelen tener esa forma de vida. En el grupo B tenemos los dramáticos o los inestables. Aquí podemos observar en la imagen que está de la señora. En el grupo C tenemos los ansiosos o los temerosos. En la imagen que está podemos observar a la señora que está desesperada. Causas de los trastornos de personalidad. Las causas de los trastornos de personalidad se desconocen, pero se cree que son por 2 factores: los genes y el entorno. Los genes. Es posible que determinados rasgos de personalidad se transmiten de padres a hijos mediante los genes heredados. A veces estos rasgos se llaman el temperamento. El entorno. Esto incluye los alrededores en los que la persona se cría, los eventos que tuvieron lugar y las relaciones con familiares y otras personas. Síntomas. Los síntomas varían ampliamente dependiendo del tipo del trastorno de la personalidad. En general, los trastornos de la personalidad involucran pensamientos, sentimientos y comportamientos que no se adaptan a un amplio rango de escenarios. Estos patrones generalmente comienzan en la adolescencia y pueden llevar a problemas en situaciones laborales o sociales. La gravedad de estas afectaciones varía de leve a severa. Pruebas y exámenes. Pero primero vamos a conocer, ¿qué es una prueba psicológica? Una prueba psicológica es un instrumento de evaluación
que nos permite medir las características psicológicas específicas o los rasgos generales de la personalidad de un individuo. Existen 5 pruebas psicológicas más comunes. Entre ellas están el test de Rorschach, el test de TMI, el test de MMPI, que es un cuestionario de la personalidad, y el test de Klever. El test de Rorschach. El test de Rorschach consiste en el análisis de manchas de tinta, en el cual su objetivo principal es analizar la personalidad de una persona a través de sus respuestas. El test analiza todas las respuestas, desde la imagen que ve la persona hasta el tiempo, el color o la localización que ve en la lámina. El test de TMI es una prueba sencilla y común, la cual consiste en hacer una serie de preguntas y afirmaciones y responder con un simple sí o no. Mediante estas respuestas se podrá analizar ciertos rasgos de personalidad, tales como el abandono, el autodesprecio, el pesimismo, entre otros. El test del MMPI, cuestionario de la personalidad, es similar al test de TMI en cuanto a su formato, a diferencia que el test del MMPI está pensada prácticamente para personas adultas y el test de TMI está pensada para los niños. Mediante este test se podrá definir si el individuo tiene problemas con su salud mental o tal vez clínica. Por último tenemos el test de Klever. Esta prueba hace una descripción amplia de la personalidad del individuo, poniendo como énfasis sus habilidades y capacidades sociales para relacionarse con las demás personas. Tratamientos. Las personas con trastornos de personalidad usualmente no buscan ayuda de un tratamiento, ya que ellos piensan que el trastorno es parte de ellos. Suelen buscar ayuda cuando su comportamiento ha causado graves problemas en su entorno social o cuando están luchando con un problema psiquiátrico como un estado anímico o la drogadicción. Puede llevar tiempo padecer los trastornos de personalidad, pero en algunos casos la psicoterapia sería de gran ayuda y en otros casos la medicación sería un complemento muy útil para tratar estos trastornos. Gracias. Expectativas. Pronóstico. El pronóstico varía. Algunos trastornos de la personalidad enormemente duran durante la madurez sin ningún tratamiento. Otros solo mejoran lentamente e incluso con tratamiento. Las posibles complicaciones son problemas con las relaciones interpersonales, problemas en el trabajo o la escuela, otros trastornos de salud mental, intentos de suicidio, abuso de drogas y alcohol, trastornos de estado de ánimo y ansiedad. ¿Cuándo contar con un profesional médico? Acudan a un profesional médico de atención profesional en salud mental si usted o alguien que conoce sufra de uno de estos trastornos.